Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. José, con ustedes de nuevo, comenzando esta semana. Ayer lunes no hicimos, pero hoy martes son las 5:30 y aquí con un tiempo primaveral, por lo menos en cuanto al sol, aunque la temperatura es fresquita. Llevamos ya con una primavera anticipada y están floreciendo las matas y los árboles y todo eso. Y yo creo que andan los patos aquí en el río, en celo ya y todo. Como una primavera anticipada, ¿no? Así que disfrutémosla, porque la primavera realmente es la época de la resurrección, donde todo vuelve a la vida. Ojalá que eso sea también para nosotros y que comience también nuestra resurrección esta temporada. Bueno, pues aquí con ustedes para continuar con dos nuevos apartados de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal. Saben que estamos viendo con unos vídeos especiales para nuevos creyentes que registran conversaciones reales, aunque con seudónimos, con unas personas pues que se interesaron en su tiempo y demás. Y bueno, como puede servir para otros de guía, pues también la estamos poniendo en el audiolibro, porque en realidad es un audiolibro pues por etapas. Y bueno, pues no sé, quería comentarles uno de los vídeos que había hace 4 meses, que fue el anterior a este, que he republicado, si lo miran ahora en el vídeo, pues lo tuve que republicar porque resulta que la gente de este canal tan democrático en el que estamos poniendo los vídeos, porque no nos queda más remedio, dicho sea de paso, porque realmente pues en otros Odyssey o Rumble, pues la verdad que es que tienen muy poca ausencia. Así que por favor, ayúdenme a orar para que el Señor suscite, si no lo han hecho ya, nuevas redes sociales donde podamos hablar todos con libertad. Porque aquí solo es la libertad de lo que algunos entienden por libertad. En fin, esperemos que... bueno, volví a subir el vídeo quitando simplemente una pequeña introducción, que me lo censuraron, hice un comentario con respecto a mi salud y demás, y me dijeron que había incurrido en desinformación médica, ya saben, ¿no? De lo de desinformación entre comillas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esta primera parte se titula Adoración, Evangelismo, Música Cristiana, Protección, Santa Cena, pues recogiendo un poquito los tópicos de las preguntas que nos hacía esta chica, que la dimos como nombre Jania Jordana. Entonces es el capítulo 6 de Conversaciones Nuevos Creyentes y es la parte 1 de Jania Jordana, y veremos luego a continuación la parte 2. Bueno, nota del administrador: las siguientes conversaciones de orientación son reales, solo se han omitido algunos nombres y realizado leves retoques para guardar el anonimato. Jania Jordana es compañera de trabajo de Marcia, que es quien la ha venido evangelizando durante los últimos 6 o 7 meses. Ya saben, de Marcia hemos grabado varias partes ya, y tenía una amiguita en su trabajo a la que le compartía, y ella también, pues gracias a eso, vino a Cristo. El 15 de agosto de 2013, a las 11:57, Jania Jordana, como ven ya ha pasado unos añitos, 10 años nada menos, casi 10 años, por poco, Jania Jordana escribió: Hola, señor José María, no he puesto ni acentos ni cosas para escribirlo como lo hacen ellas deprisa, copiando lo que ellas ponían en su día, así que disculpen por eso. Ya saben que en las redes sociales uno va rápido y
y no se, muchas veces se separa poner acentos y una gramática y una morfología muy correctas, ¿no? Hola, Jania. Nos produce gozo en el Señor Jesús que nos escribas. Puedes llamarnos Piedad y José. Por cierto, ¿cómo hemos de llamarte nosotros? Jania Jordana. La pusimos ese nombre. Ya estuvo de acuerdo. Yo quería saludar con todo respeto, me dirijo a usted para hacerle la siguiente consulta. Respecto a la forma en la cual uno debe pedirle protección al Señor Jesucristo, quiero saber cuál es la manera adecuada. 1. Cúbreme con la sangre de Cristo. 2. En el nombre del Señor Jesucristo me cubro al salir de casa o a mi hija. Bueno, pues pusimos aquí una imagen que tiene un texto, un corderito en la mano del Señor, ¿no? Como gozando de su protección. De solo tú puedes protegernos, solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Segundo Samuel 22:33. Dice la palabra de Dios en Salmos 34:7, el ángel de Yahvé, que es el Señor Jesús, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De lo anterior, y muchos textos más, podemos deducir que Dios está más interesado en nuestra seguridad, protección, sustento, cobijo, vestido, etcétera, que nosotros mismos. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No es que no debamos pedir por estas cosas, pero no deben ser prioridades en nuestra oración. Dios quiere que entendamos que es un Padre amoroso que nos ama y nos cuida, mucho más que lo hacemos nosotros con nuestros propios hijos. Si tú cuidas de tu hija sin que te lo pida, ¿por qué no lo haría Dios contigo? Dios anhela nuestra confianza en que Él quiere nuestro supremo bien, aunque a veces no entendamos lo que esté haciendo o no sintamos su presencia. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y lo hace lo sintamos o no. Debemos confiar en Él por la fe y no vivir con la vista puesta en las circunstancias. Las citas para que corroboren eso, pues las tienen en Mateo 28:20 y en 2 de Corintios 5:7. Te aconsejamos leer durante un tiempo, hasta que sientas que ha calado en tu corazón, el Salmo 91, ya sabe, el que habita al cobijo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera, etcétera. El Salmo 91, orando para que eso se haga realidad en tu vida. Y puedes pedirle a Dios en las mañanas que os cubra con la preciosa sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Si necesitas hacerlo en alguna otra ocasión, en un apuro, etcétera, hazlo. Usa el nombre de Jesús siempre que ores, pero huye de fórmulas preestablecidas y habla con Dios con palabras simples como lo harías con un padre al que amas y respetas. También te sugerimos leer varias veces durante una temporada hasta que sientas que está en tu corazón, es decir, encarnado en tu corazón, el pasaje de Efesios sobre la armadura de Dios para el creyente, Efesios 6 del 10 al 18. Hazlo pidiéndole a Dios que os coloque esa armadura, ¿Cómo sé, ahora pregunta Jania de nuevo, cómo sé que mucha música cristiana, como sé que mucha música cristiana se ha contaminado, me gustaría que me ayudaran con algunas recomendaciones y alabanzas? Tienes razón, nos gusta tu prudencia. Lamentablemente, mucha de la música de adoración, alabanza cristiana, se ha corrompido. Incluso muchos de los salmistas de nuestra época de comienzo, hace unos 20 años, al alcanzar fama y dinero se han extraviado y están en ecumenismo y o mundanalidad para ampliar su mercado de ventas. Han incurrido en participar en cosas ecuménicas y también en mundanalidad, porque pues las casas discográficas pues les exigían no mencionar el nombre de Jesús o no mencionarlo tanto o tal, y por
por someterse y disfrutar pues de los dinerales que les ofrecen, pues muchos cedieron ante esa tentación. Busca música para alabanza y adoración. Es que la verdad es que nada nos prueba tanto como la prosperidad. Busca música para alabanza y adoración al Señor y no como un pasatiempo o para solar de ti misma. Huye del espectáculo y la estridencia y todo lo que imite las modas de la música mundana. Te aconsejamos que poco a poco veas la serie Con el Diablo en la Voz en nuestro canal de YouTube. No quiero hacer una salvedad, ¿no? Huir de la música mundana, pues hay ritmos y hay modas y de cosas. Y bueno, yo creo que todas las músicas se pueden adorar al Señor, ¿no? Pero cuando estamos tratando de imitar ya los shows, el humo, las luces, lo otro, tal, como si fuese el mundo, pues estamos incurriendo en mundanalidad y entonces, pues bueno, el Señor nos tiene que dar discernimiento para que sepamos apreciar. Ustedes ven ahora a los cristianos en un concierto y parece que están imitando a los que están en un concentro de rock and roll o de música de heavy rock y cosas de ese tipo, ¿no? Bien. Bueno, y aquí les ponen un link donde hay unos vídeos que están en mi canal que son de un ministerio adventista, pero que están muy bien fundados y que estudian cómo manipulan la música y cómo el diablo usa la música, por eso se titula Con el Diablo a la Voz para llevar su mensaje a los jóvenes, ¿no? Especialmente. Aquí aprenderás cómo usa el diablo los más media para corromper las mentes, entre otras cosas, mensajes subliminales, música que quiere decir, por ejemplo, si se escucha al revés, tiene mensajes satánicos, etcétera, ¿no? A nosotros nos gustaban muchísimo en sus primeros tiempos y estos son nombres de autores que a nosotros nos gustaron, claro, son de hace 30 años, algunos han seguido todavía y están en vigencia, ¿no? Y supongo que también se habrán ido adaptando sus estilos y actualizándose, ¿eh? No sé cómo estarán ahora, porque nosotros ya salimos hace tiempo de esa fiebre con la adoración y la alabanza, no es que la rechacemos ni mucho menos, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Recordarles aquí a los nuevos creyentes, no tanto a los no tanto a los nuevos creyentes como a los viejos, que decía el Stephen Jones, y yo creo que tiene mucha razón, que debido al el desvío de la palabra de Dios y a la mundanalidad de la iglesia de este último tiempo, que es la Odisea, pues la iglesia está muy atormentada o muy influenciada por espíritus diabólicos y todo ese tipo de cosas, y por eso el Señor ha permitido que haya una abundancia de alabanza para atemperar un poquito a esos espíritus y para que la iglesia no se corrompa en demasía o no llegue a una degeneración tal que sea ya pues más allá de lo permisible a los ojos de Dios, por decirlo de alguna manera. Bien, pero ¿qué ocurre? Pues bueno, pues eso es lo que le ocurría, por ejemplo, al rey Saúl, que es un tipo precisamente de la iglesia pentecostal, que ya sabe que era atormentado por espíritus malignos. Entonces él llamaba a David para que tañendo esos espíritus pues perdieran su influencia de alguna manera o se congelaran, ¿no? Y él pudiera tener un poco de alivio. Y al final él acabó, pues incluso hasta el final de su tiempo de vida ya, pues visitando incluso a la divina de Endor, es decir, incurriendo en brujería y todas esas cosas, pues claro, el Señor ya lo había abandonado y no sentía su presencia ni lo escuchaba. Bien, pues les citamos aquí, cada uno de los nombres tiene un enlace a a un vídeo en YouTube de algún álbum de ellos. Hemos cogido los mis de éxitos y entonces ustedes, pues si buscan, luego tendrán el enlace a pie de página donde pueden buscar la descripción y entonces puedes, pinchando el enlace, podrán lógicamente descargarlo y buscarlos. Y si no, pues ponen ahí Marcos Witt en el buscador de Google, éxitos de Marcos Witt, y les va a salir perfectamente. Quedo así porque hasta que no suba el libro completamente reeditado, probablemente lo que van a encontrar allí es algo que esté cambiado. Bien, que no estén los enlaces, sino los enlaces viejos, que algunos de ellos pues no funcionaban ya, por eso yo hoy
antes de grabar esto estuve repasándolo y poniendo unos enlaces nuevos. Bien, pues tienen a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero, Marco Barriento, Paul Wilbur, todos ellos ahora ecuménicos, Danilo Montero, Marcos Vidal, Marcela Gándara, Lily Goodman, Don Moen, Michael Uwe Smith, etc. Nos encanta la serie de 6 CDs de Maranatha Music, que hoy he puesto y he compartido en Telegram, por si alguno los quiere mirar, que a nosotros nos encantaban. Son música, pues igual ustedes dirán, son para retablos ya casi como nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una música que puede gustar a todos. Y sobre todo a la gente de nuestra edad o a creyentes de hace 30 años o por ahí, o algunos 20 o 25 o 30 y tantos, pues seguramente que les va a gustar. Bueno, nos encanta la serie de 6 CDs de Maranatha Music. En esta otra página tienes a casi todos los alabanceros, que tienen un link ahí también donde venían un montón pues eso, de vídeos de diferentes autores. En fin, ora y que el Señor te vaya guiando y presta atención sobre todo a las letras y al espíritu de lo que escuches. Si es muy bonito, pero no te da paz y sosiego en tu interior, es que al Señor no le gusta o que hay algo que no está bien. Sigue las indicaciones de tu nuevo amo interior, el Espíritu de Jesucristo, aunque en algunas ocasiones no entiendas por qué te restrinja y sientes ahí un desasosiego, como que no te da mucho, que te da yuyu, ¿no? Pues mejor lo dejas y pasas y buscas otro autor. Sí, bien, continúa Jania preguntando, si no es demasiado, nos gustaría recibir una orientación del texto bíblico de 1 de Corintios 11:17 en adelante respecto a la cena del Señor, pues Marcia y yo no entendemos. Bien, el pasaje se refiere a la cena del Señor. Los primeros cristianos se reunían en las casas y cada uno llevaba alimentos según podía y hacían ágapes, cenas de comunión, donde además recordaban la muerte del Señor con el rito de partir el pan y el vino, tal y como Jesús lo mandó. Como Corinto era una iglesia donde había poca madurez y mucha carnalidad, aunque tenían todos los dones del Espíritu Santo, se producían desórdenes y algunos, en lugar de esperar a los demás, empezaban a comer solos y también se embriagaban, es decir, le pegaban al trinqui demasiado, ¿verdad? Sin moderación y sin dominio propio. Obviamente es bueno y necesario que los cristianos se junten para ágapes y para tener comunión, orar juntos, compartir la palabra, etc. Recuerda que las ascuas fuera de la hoguera se apagan. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. No podemos crecer y madurar bien yendo por libres. Cuando estéis bautizadas podréis juntaros, congregaros en las casas de la una o de la otra y celebrar la Santa Cena juntas. Me despido muy agradecida. Nosotros estamos también agradecidos y complacidos de que Dios nos pueda usar en lo posible para orientar. Pero recuerda que antes de nada tienes al propio Jesús en tu corazón, el Espíritu de Cristo, para guiarte a toda la verdad y considera consultar siempre con Marcia, que es quien el Señor ha usado para traerte a sus caminos, y eso no es casualidad. Entre paréntesis, por el hilo se encuentra el ovillo. Entonces, si a usted alguien es un nuevo creyente y alguien lo ha usado el Señor para llevar a sus pies, pues siga ese carril, por lo menos al principio, porque el Señor no ha usado a esa persona por casualidad, sino probablemente porque cree que lo guíe en sus primeros pasos. A veces no tiene por qué ser así. El Señor, por ejemplo, cuando el eunuco en Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, ahí por el capítulo 5 o 6, del 5 al 10 o por ahí creo que estará, cuando Felipe es arrebatado estaba en Samaria, predicando el Evangelio, había un gran avivamiento, pero el Señor lo arrebató y lo llevó en espíritu al desierto donde iba un eunuco leyendo el libro de Isaías y lo llevó allí a evangelizar, y en aquel momento pues él evangelizó, lo llevó a Cristo, lo bautizó y luego el Espíritu lo quitó. Entonces ese hombre quedó en manos del Espíritu Santo y no sabemos más nada de él. Bueno, suponemos que luego evangelizaría a la reina de Saba y
y a la gente de allí del Yemen, ¿no? Bueno, comprueba todo lo que te decimos en la palabra, debes conocerla más y más para que no pueda ser confundida o extraviada. Sería bueno que le pidieras a Marcia que compartiera contigo las orientaciones sobre el bautismo y la liberación, aunque suponemos que lo haya hecho ya. Orad juntas y tened comunión en todas estas cosas. Esperando haber podido ayudarte, nos despedimos con un fuerte abrazo en nuestro precioso Señor Jesucristo. Muy bien, pues avanzamos a la parte 2 de Jania Jordana, esta vez enfocada en los tópicos Estrella de David y los dones espirituales. Bien, bien, ahí vemos pues al Mr. Obama, expresidente de los Estados Unidos, corrupto hasta la médula, y ya le ven ahí, pues detrás de los símbolos del Estado de Israel y delante, quiero decir, y de la menorá. Pero él de verdad, pues que quizás apoye el sionismo, pues ya saben ustedes que el sionismo pues está bastante errado con relación al cristianismo. Y los sionistas cristianos, por desgracia, que lo apoyan también. Nota del administrador. Los siguientes conversaciones de orientación son reales. Solo se han omitido algunos nombres y realizado leves retoques para guardar el anonimato. Jania Jordana es compañera de trabajo de Marcia, que es quien la ha venido evangelizando durante los últimos 6 a 7 meses. Bien, esto es del 23 de agosto de 2013, cuando mantuvimos la conversación, y decía Jania: buenos días, señores José y Piedad. Buenos días, Jania. Escribo con gusto y gozo del Señor Jesucristo para agradecerles. Le contestamos: nos alegra tu gozo en el Señor y que tu vocabulario sea cristocéntrico. Es a Él a quien debe agradecerse y lo hacemos por su mover en tu vida. Yo quisiera, dice Jania, saber por qué la bandera de Israel tiene plasmada la estrella de David. Le respondemos: una buena pregunta, pues en cuanto a esa mal llamada estrella de David, entre comillas lo de estrella de David, la inmensa mayoría de los evangélicos está confundida. En realidad es la estrella de Satanás, la estrella de Renfán, que portaron en el desierto algunos israelitas. Al respecto te sugiero ver este artículo en nuestro blog, que habla de eso, de ese tema. Y si lo enlazan y lo clican, pues lo pueden buscar. Es un símbolo, un potente sigilo satánico que pasó al pueblo de Israel probablemente durante el cautiverio babilónico y procede de la Cábala y el Talmud, no de la Biblia. Debes aprender a discernir entre el Israel de Dios, con negrita, y el Israel que la Biblia llama la sinagoga de Satanás, que vamos a ver que es el sionismo. Esta sinagoga de Satanás la conforman los judíos en apostasía, sionismo, que dieron la espalda al Dios de Israel. Esto se ve claramente en el libro de Ezequiel, Ezequiel 8, capítulo 8 de Ezequiel, y llegó hasta los tiempos de Jesús, pues es más que probable que los fariseos de su tiempo fueran satanistas infiltrados. Estos rechazaron y crucificaron a Cristo y continuaron siendo el judaísmo apóstata, que en realidad sirve a Satanás mediante la mezcla con los misterios babilónico-egipcios, la Cábala y el Talmud. Este judaísmo pervertido llegó hasta nuestros días y el siglo pasado, impulsado por Teodoro Herz, considerado el padre del Estado de Israel, pasó a ser el sionismo. Ten muy claro, pues, que sionismo y judaísmo no es lo mismo, como los propios judíos ortodoxos reconocen, y ahí tienen un enlace para que puedan abundar al respecto. Decir también que el sionismo en realidad está conformado en un 95% por los judíos házaros, que no son judíos de raza, sino que se convirtieron, junto con su rey José, no me acuerdo en qué siglo ahora, perdónenme, pero ellos se convirtieron y adoptaron la religión judaica, digamos, por oficialmente, y luego ha seguido, ¿no? Y era precisamente lo que la Biblia se conoce como la invasión de Gog y Magog. Gog y Magog, Gog es el príncipe de Magog, que era el territorio donde habitaban estos házaros, que era justo al sur de Rusia,
el territorio por donde está Ucrania y todo eso, que efectivamente ahora precisamente los Rothschild y compañía querían hacer de ahí, pues ampliar junto con el Estado de Israel su territorio, por hacerlo de alguna manera. Y ellos, pues forzados, además forzados por la Segunda Guerra Mundial y otras cosas que no vamos a entrar porque no es objeto de este vídeo, pues fueron de alguna manera impulsados a emigrar allí pero son judíos, al Estado de Israel, que debería haberse llamado en todo caso el Estado de Judá, no de Israel. Y ellos usurparon el nombre. Y esa ha sido la invasión de Got y Magot. No, algunos todavía siguen esperando por eso, dicen que si va a ser Rusia o China o no sé qué. Pues no, señores, eran los házaros procedentes de allí, de Magot, que es la zona de Ucrania al sur de Rusia. Concluyendo, el actual Estado de Israel ha sido impulsado por los sionistas, la sinagoga de Satanás, que en realidad es el imperio angloamericano, sionismo, masonería Illuminati, jesuitas Vaticano, es decir, que son el mismo perro con distinto collar, o diferentes ramas de lo mismo. Su plan de dominio mundial para instalar un nuevo orden mundial y un líder mundial desembocó en la creación del Estado de Israel. De esta forma ellos han cumplido los designios proféticos de Dios, pues al final les saldrá el tiro por la culata y el verdadero Israel de Dios que también habita en ese estado acabará siendo rescatado y ellos destruidos. Ahora ya sabes por qué el Estado de Israel tiene la estrella de Satanás en su bandera y también cómo han engañado al mundo entero y a la inmensa mayoría de la cristiandad babilónico denominacional, es decir, el cristianismo sionista que los apoya. En lo personal, con relación a ese estado y a los asuntos políticos, creo que los cristianos rendidos a Dios debemos considerar que nuestro reino no es de este mundo. Jesús no se mezcló en la política, es más, huyó de ello, aun cuando quisieron hacerlo rey, Juan 6:15. Siendo malos cumplen la voluntad de Dios, por tanto, ni apoyarlos ni estorbarlos, sino laissez-faire, como dirían los franceses, laissez-faire, dejad hacer, ¿no? Dejar hacer. Sí, está correcto. Que los muertos entierren a sus muertos, como dice en Lucas 9:60. Bien, puede hacer un comentario, ¿no? El Señor puede usar a cristianos también en el gobierno. De hecho, en el Antiguo Testamento, pues el Señor, por ahí tienen los casos de José o de Nehemías o de otros casos que estaban pues en lugares muy altos, ¿verdad? En el gobierno, Mardoqueo, la reina Esther, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Señor los usa y seguramente el Señor tiene en lugares muy altos a cristianos que están allí muy cerca de las, digamos, de los primeros espadas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora tienen el caso, como ha puesto el Señor, puso pues a Donald Trump o a Bolsonaro en Brasil o a Víctor Orbán en Hungría, que pues se han opuesto fuertemente al nuevo orden mundial y por eso ya saben, ¿no? Lo que ha pasado con ciertas elecciones. En fin, todos los hijos del Señor tienen dones y cómo saber cuál es de cada uno. Sí, todos los hijos del Señor tienen dones. Todos tenemos al menos un don especial y hay algunos que el Señor dota con varios dones y que por ello tendrán mayor responsabilidad. Lucas 12:48, Mateo 25:14 al 30, Lucas 19:11 al 27. La Biblia nos habla de dones que da el Espíritu, 1 Corintios 12, del 7 al 31, de funciones o ministerios que da el Señor, 1 Corintios 12:5, Efesios 4, del 11 al 16, y de operaciones que da el Padre, 1 Corintios 12:6 o Romanos 12, del 3 al 8. Como lo mejor es que empieces por el principio, te invito a leer esos textos, Lucas 24, del 50 al 53, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hazlo con oración, pidiéndole revelación al Señor. Al hacerlo también notarás que lo normal era creer, ser bautizados en agua y ser llenos del Espíritu Santo.
bautismo en el Espíritu Santo, mediante la oración y la imposición de las manos de algún hermano. Tal vez sería bueno que hayas orado al Señor para que así, tal vez sería bueno que vayas orando al Señor para que así lo haga el día de tu bautismo en agua. Marcia te explicará qué es el bautismo. Perdón, falta un acento aquí. Marcia te explicará qué es el bautismo en el Espíritu Santo con más detalle, pues yo ya le conté a ella y ella misma lo recibió. Quizás ella misma pueda orar por ti ese día o cuando ambas lo sintáis en el corazón para que lo recibas. Es a Jesús a quien le debes preguntar por tu don o dones y Él te lo irá mostrando, poniendo el deseo o la atracción por ellos en tu corazón. Tal vez también guíe a alguien a orar o profetizar por ti dándole revelación al respecto. Continúa diciendo Jania, espero no incomodar. No es incómodo, sino un gozo, no es incómodo, que se puede decir, o no es incómodo, sino un gozo compartir a nuestro Cristo contigo. Un abrazo. Y dice ella, y nosotros le decimos un abrazo a nuestro precioso Jesús. Postdata. Como no quería confundirme en lo de la estrella de David, le pedí confirmación a dos hermanos amigos que son expertos en estos temas. Víctor dijo que estaba la mar de bien. Te anexo esto que me pasó mi amigo Mauricio de Bogotá. Él nació y creció en iglesias en las casas y conoce al grupo de Martin Stendhal del que os hablé. Efectivamente, dice, así es tal como lo dices, anotaría algo al respecto, decía Mauricio. Amós 5:26. Mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Chiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Este hexagrama, es decir, la famosa estrella de David, no es de origen hebreo sino babilónico. Pasó al ocultismo egipcio, luego al pueblo hebreo a través de Salomón y de allí al mundo entero. Salomón en sus peores momentos levantó altares a Moloch y Astoret, que también se la llama Astarot, María, Istar, Venus, Afrodita, etc. Astarot o Astartet, que me he saltado, Moloch o Astoret. Astoret también se le llama Astarot o Astarté, que es las mismas Semiramis, Jezabel, la Virgen María, Istar, Venus, Afrodita, etc. Es decir, es la misma Madonna con el niño babilónica con diferentes nombres y diferentes tiempos, imperios y religiones, ¿no? Que ha permanecido hasta nuestros días y se ha perpetuado fundamentalmente con el catolicismo, por ejemplo, con la Virgen María. Y puso esa estrella allí. Era un símbolo del conocimiento asociado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Su forma hexagonal y su conexión con Astarte significan que son el llamado de la serpiente antigua a quitarse el gobierno de Dios con la adquisición de conocimientos ocultistas o diabólicos. Dentro del lenguaje de los misterios es un símbolo poderoso, por eso mismo peligroso. Es un hexágono hecho con dos triángulos que conectan. Bueno, perdón por el ruidito ese de fondo. Repito, dentro del lenguaje de los misterios es un símbolo poderoso, por eso mismo peligroso. Es un hexágono hecho con dos triángulos que conectan, a través de ciencia demoníaca, el plano espiritual, el triángulo hacia arriba, con el plano natural, el triángulo hacia abajo. Está asociado al número 6, es decir, el número del hombre, el número de la imperfección, y también nos lleva al 666. Por ello hay un testimonio en las Escrituras de por qué a Salomón cierta vez le dieron 666 talentos de oro, como diciéndole al hombre, sois seres imperfectos, pero con la ciencia de la serpiente podréis ser como dioses y no depender del Dios de los cielos. Está asociado a un poderoso demonio, muy de moda en estos tiempos finales,
que se llama Baphomet, el dios de los Illuminati. Por eso este símbolo hexagonal es sencillamente el famoso ojo que todo lo ve. Ese famoso triángulo de la masonería y los Illuminati que se encuentra, por ejemplo, en los billetes americanos de $1 y que es símbolo de los derechos humanos y de todo el nuevo orden mundial. Hay mucho misterio al respecto de este símbolo, hay mucha ciencia demoníaca oculta tras este símbolo, que es mucho más complejo que eso que nos dejan ver, pero es poderoso y de mucho cuidado. Está en la bandera de Israel desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, el actual Estado de Israel y mal llamado Estado de Israel. Porque este Israel artificial, como tú sabiamente anotas, vuelve a ser una nación por voluntad de Dios, que es soberano. Por la masonería, el sionismo, Roma, la ONU, los jesuitas y en general por todos ellos que a la postre son los mismos. Y muy claro lo que dices, una cosa es el sionismo y otra los judíos. Hay mucho pueblo del Dios verdadero en medio de esa nación y del pueblo hebreo, pero el imitador que es Satanás ha utilizado a muchas personas de este pueblo para sus planes, así como fue instrumento del Dios vivo para darnos el regalo de su Hijo Jesús. Es un símbolo del cual hay mucho que hablar. Puntos suspensivos. Fue una muy interesante pregunta, Mauricio. Bien, mis queridos amigos, pues este precisamente es el post al que aludimos, que es Estrella de David o de Satanás, que no sé si lo veremos el próximo día, porque los estoy cambiando de orden, o seguiremos con lo de nuevos creyentes, ya se lo diré. El próximo día pues veremos 1, 2 o 3 artículos, depende de la extensión, que toquemos este libro. Y para el siguiente vídeo, que Dios mediante será o mañana o el jueves, pues vamos a estar viendo, otra vez retomamos continuamos con el estudio de Apocalipsis, el libro primero. Pues nada, ya saben, les emplazo hasta el próximo vídeo. Espero que les gusten este trabajo que estamos haciendo de poniendo todo esto en red para que mucha gente pueda aprovecharlo. Por favor, compártanlo, háganlo circular. Si se acuerdan y les gusta, quieren apoyar la difusión del vídeo, pues cuanto más se comparte y cuanto más me gustas tiene y cuantas más suscripciones hay, pues lógicamente merece un capítulo. Bueno, YouTube lo promociona pues preferencialmente sobre otros que tienen menos me gustas y menos suscripciones y todas esas cosas. Así que si lo que aquí nosotros contamos les parece bien y les parece bueno, pues ya saben, apóyenlo de esa manera. Bueno, pues nada, lo dicho, les dejo en las manos del Señor Jesucristo, que Él los cuida mejor que nadie. Y yo me despido hasta el próximo día. Pásenlo bien y que Dios les bendiga a todos.